El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Donde Dios me ha dado la oportunidad de crecer en una familia humilde, sobre todo una familia de gente de devoción, gente cristiana, gente con un espíritu de crecimiento y que tiene una profunda convicción en la existencia de un ser superior que es Dios. Que es fundamental disciplinarse en lo que uno quiere, enfocarse en lo que uno quiere y tener un propósito definido. Sean todos bienvenidos a este su programa, su canal Aprende y Emprende. Hoy estaremos iniciando con esta frase de Earl Nightingale. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Hoy tenemos a un invitado en este segmento, el cual hemos catalogado Historia de Éxito. El invitado es un gran amigo, un gran hermano al cual estimo bastante. Para mí es un verdadero honor, un verdadero placer tener por acá a Juan de Dios, politólogo, químico. Mi hermano, bienvenido a este canal. Un saludo, un placer estar contigo, Deody. Siempre venir a compartir en un espacio como este con un amigo como tú nos da alegría y aparte de alegría nos sentimos felices porque tú bien sabes donde nosotros vinimos, donde pasamos en los estudios, estudiamos juntos. Es una historia de vida y de convivencia de manera conjunta que pasamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te felicito por tu programa, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, te agradezco por aceptar esta invitación. Y Juan de Dios, para mí, como siempre, es un honor hablar contigo, conversar contigo. Y comenzando con la primera pregunta que te tengo, es ¿quién es Juan de Dios? ¿De dónde surge Juan de Dios? ¿De dónde viene Juan de Dios? Bueno, Juan de Dios es un ciudadano, hijo de María Luisa, de José, mi padre José Gabriel. Vengo de un campo muy lejano, de Higüey, donde está la miseria, la pobreza, donde Dios me ha dado la oportunidad de crecer en una familia humilde, sobre todo una familia de gente de devoción, gente cristiana, gente con un espíritu de crecimiento y que tiene una profunda convicción en la existencia de un ser superior que es Dios. Creo muchísimo en Dios. Mi madre es cristiana. Mi nombre surge porque ellos son cristianos, porque yo nací en el seno de una familia con una visión cosmopolita que es la visión del Dios Padre Espíritu Santo. Entonces, Hijo, Padre Espíritu Santo. Entonces, mi madre me puso este nombre, Juan de Dios. Entonces, crecí dentro de esa familia. Una familia de gente buena. Somos 6 hermanos. Yo soy el único varón. Ahí están todos rodeados de mujeres. Mucha gente pensaba que yo no iba a salir un hombre completo. Porque donde tú pasabas, tú veías mujeres en mi casa. Entonces, esa es la historia, hermano. Y gracias a Dios nosotros hemos podido avanzar. Primero, porque nosotros no nos alejamos de lo que creíamos que era lo mejor, que era la educación. Desde un principio, cuando yo tuve el uso de la razón, siempre entendí que la educación es el mejor camino para desarrollar un pueblo. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, ¿qué pasa? Como tú naces en un campo, lo que hay es tierra. Así es. Y levantarse en la mañana o es a ordeñar vaca, o es a cultivar, o es a chapear. Lo que viene de un campo, ¿sabes lo que yo estoy diciendo? Sí. Agarra una hacha, un pico. Como tú eres varón, ya cuando tú tienes 10, 11 años, tú tienes que ayudar a tu papá. Claro. Porque ya tu papá está entrando en edad y hay un problema. Entonces, si tu papá está enfermo, tú tienes que hacer los trabajos. Así es. Tú tienes que... Si tú vives de una zona muy agrícola, donde se produce habichuela, maíz, maní, todos los trabajos del campo que tú sabes que se saben hacer, yo lo sé hacer. Mucha gente no sabe eso, porque o sea, la gente te ve en el pueblo, aquí en la capital, cree que tú naciste en la capital o tú viniste de un pueblo. No, yo vengo de un campo.
y todos los trabajos que tú sabes que se hacen en el campo, yo lo sé hacer todo. He sembrado maní, he chipeado maní, he sembrado habichuela, he sembrado maíz, he sembrado batata, yuca, plátano, todo eso yo lo hacía. Entonces, crecí en medio de esa familia. Obviamente yo nunca dejé la educación, nunca dejé la escuela. Yo recuerdo que cuando mi padre me pusieron en la escuela, yo quería ir temprano. Por ejemplo, ya a los 6, 5, 4 años, yo recuerdo que le decía a mi papá cuándo que me iba a comprar la ropa para ir para la escuela. Pero en la escuela antes había una costumbre de aceptar a los estudiantes a los 7 años. Entonces a mí me aceptaron como a los 7 años y pico. Entonces cuando yo fui, el primer día que yo recuerdo que yo fui, yo lloré porque un día uno viéndose en medio de un grupo de muchachos sin saber nada, ni escribir ni leer, atento a lo que te dice la profesora y ahí aprender como uno pueda. Entonces choqué con esa realidad, porque antes te daban un desayuno, un pan, y ese pan con una leche que venía en un cartón pequeñito, como medio en cuadro, ese cartón que te daba de leche. Yo recuerdo que había leche de fresa que tenía el color de fresa. Ajá. Entonces, y bizcocho también daban en la escuela. Entonces, cuando yo venía de la escuela, yo tenía que ir a trabajar. Pues a veces me hacía difícil ir a hacer la tarea, porque tú llegabas a las 12, ya tú comías algo, y hay días que uno llegaba a casa que no había nada de comer, porque hay que decir la verdad, nosotros somos pobres. Entonces, como no había nada de comer, yo recuerdo que uno se metía en los campos a buscar fruto del árbol, o es guayaba, chinola, mango, mandarina, que esos frutos silvestres, y también había cajuil, porque en los campos había mucho zapote, mamón. Entonces, el que sabe de fruta, que viene de un campo, sabe lo que yo estoy diciendo. Sí, sí. Y mayormente tú veías fácilmente en una pradera, en el monte ahí arriba, una mate guayaba. Tú comías 2 o 3 guayabas, ya tú te sentías bien. Y tú siendo muchacho, o te ibas arriba a pescar o a hacer algo. Entonces, luego, yo recuerdo que ya cuando yo voy creciendo, entonces mi papá me daba responsabilidad. Entonces yo le dije a mi papá que yo quería aprender un curso de inglés o un curso de computadora, pero no tenía. Entonces no me podía dar. Entonces mi papá es una persona que tiene problemas en una vista. Entonces hay cosas que yo tenía que hacerlo por obligación. Entonces yo le dije a él, no, tranquilo, yo voy a trabajar, a echar días. Entonces con lo que yo consigo, entonces yo voy a costear mi estudio. Entonces, ¿qué pasó? De la educación que yo tuve, yo iba pasando de curso, avanzando. Entonces hubo un momento que donde yo vivía ya no daban esos cursos. Es decir, ya después del cuarto, el quinto tú tenías que ir a hacerlo en otro lugar, que caminara aproximadamente 10 kilómetros diarios. Mínimo 10 kilómetros diarios, porque era ir y vuelta. Y con un solazo, tú te tenías que levantarte mínimo a las 5 de la mañana. Ya tú deberías estar en el camino entre las 5:30 y las 6 de la mañana, porque si pasas de las 6, llega tarde a la escuela y no te dejan entrar. Pues teníamos una directora pesada, una mujer fuerte. Te llegaba a las 8:01, no te entraba. E imagínate que tú vienes de un campo, de otro lugar, para ir al otro lugar, eran mínimo 10 kilómetros y cuando tú llegabas tarde no te aceptaban. Eso era algo fuerte. Algo fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo recuerdo que yo era muchacho malo. Es decir, a mí me daba una pela diario. Mucha gente no lo cree, pero a mí me daba una pela diario. Mi madre me daba una pela diario. Todos los días me daban una pela. Porque, bueno, primero yo era el único hombre, yo no me quedaba en casa. A mí nadie me podía tener en la casa haciendo qué, si ahí está lleno de mujeres. Entonces yo tenía que ir a pescar, a jugar pelota, a jugar bola, a jugar gomilla, a jugar jaque. Todos esos juegos que tú sabes que saben hacer los hombres, yo los sé hacer también. Obviamente en mi época. Pero nosotros nos alegramos también porque fue una infancia muy linda, porque no nos vinculamos con la droga, con el alcohol, no nos vinculamos en problemas con una pistola. Yo llegué a ver una pistola estando aquí, es decir, ir al pueblo o un guardacampestre o un policía, alguien, tú lo ves, un guachimán, tú lo ves con
con una pistola, pero yo nunca di que tuve eso. Y hoy tuve los muchachos en los barrios, tienen 12 y 13 años, ya están manejando pistolas o teniendo problemas de banda. Eso nunca se dio allá porque uno que viene de un campo, tú sabes cómo se crían los muchachos en los campos. Entonces tú tenías, uno iba a ordeñar vaca, todo eso yo lo hacía. Entonces, durante el proceso de mi formación, yo recuerdo que hubo un momento que mi hermana, la que yo le sigo, se quemó. Eso me dolió mucho porque ella me llevaba un curso. Entonces yo llegué y la alcancé, porque se supone que el que está delante de ti siempre va a estar delante de ti. Entonces yo le cogí odio a ese profesor. Porque yo entendí que él no hizo un daño. Entonces luego yo fui avanzando y aprendiendo. Luego me inscribí en el curso de inglés. Aprendí un poco. Ya yo había estudiado un curso de computadora, informática. Obviamente uno no aprendía algo. Posiblemente aprendí una computadora, utilizar un Word o un WordPad, que era uno de los programas que se utilizaba mucho al principio. Entonces, gracias a Dios, hay que decir eso porque no me gusta decir esa cosa, pero cuando yo me gradué del bachillerato, yo participé en 3 olimpiadas, en 4, uno de matemáticas, uno de química y 2 de física. Y en una yo llegué aquí en la capital a representar la provincia. Entonces, cuando yo llegué aquí, nos llevaron donde los ministros y cosas, que el presidente iba a venir. Yo no gané, creo que yo me quedé como en tercer lugar. Entonces nos dieron algunos certificados y cosas. Y ese fue el último año del bachillerato, el 4º. Yo recuerdo que fui el mejor en química, fui el mejor en matemática y fui el mejor en física. Entonces, ¿qué pasó? Yo pensé que me iban a dar una beca, no me lo dieron. Entonces yo no entré en la universidad rápido, pues yo debía haber entrado en la universidad terminando el estudio. No, yo entré a la universidad un año después. Pero ¿qué pasó? Como yo tenía la costumbre de no entregar los libros, yo no entregaba los libros, porque son libros que yo los utilizaba para consulta. Entonces yo duré un año estudiando, es decir, leyendo. Entonces mucha gente dice, ¿cómo tú sabes tanto de historia? Pero mucha gente no sabe que yo duro un año leyendo de historia, libros de historia, pero leyendo también de química. Por eso que yo decidí estudiar ingeniería química, porque a mí me gustaba mucho la química, lo alcano, lo alqueno, los hidrocarburos, todo eso, los aromáticos, lo alifático, todo eso, los compuestos oxigenados, los compuestos de azufre. Entonces, ¿qué pasó? Eso se quedó en mi mente. Cuando yo voy a entrar a la universidad, tuve esa oportunidad de decir, no voy a estudiar Derecho, no voy a estudiar Administración, no voy a estudiar nada que no me gusta con la matemática, no, porque a mí me gustaba eso, porque yo lo cultivé. Posiblemente si yo entro a la universidad de una vez, yo no hubiese estudiado eso. ¿Por qué? Porque yo no hubiese cultivado ese acervo cultural en esa área del conocimiento. Entonces, Juan de Dios, ¿tú consideras que la lectura ha sido lo primordial o lo principal en tu vida para tú estar donde tú estás ahora? No hay duda. Eso es el primer factor. No hay duda. Si alguien quiere avanzar en la vida, debe mirar la educación como el eje fundamental. Obviamente leer mucho. Obviamente ya yo no leo como lo leía antes. Porque ¿qué pasa? Cuando tú eres un hombre que te está superando, la cosa no es fácil. Porque tú no puedes vivir solamente a través de la lectura sentado en su casa. Tú tienes que ganarte la vida. Posiblemente el rico sí. Un rico puede leer todos los libros que quiera. ¿Por qué? Porque tiene dinero, tiene tiempo. Entonces, tú como pobre, la hora que tú le ibas a dedicar a la lectura, tú tienes que dedicarlo a buscar dinero para tú sustentar tu vida, mantenerte. Es decir, y si más si tú tienes familia, se te hace difícil. Entonces, yo, en el caso mío, posiblemente cuando tú vives en los campos, tú no vas a morir de hambre. Posiblemente tú tienes tal vez a tu abuela, una tía, o en tu casa, si ellos tienen cultivo, por ejemplo, si ellos tienen un cunuco, es decir, donde tiene plátano, yuca, obviamente se va a comer. O si tiene alguna gallina, los huevos, se va a comer ahí. Entonces, allá en el campo, a pesar que yo no estaba en la universidad, yo no estaba trabajando tampoco. Porque mi mamá no quería que yo fuera a los hoteles, porque era un mundo medio, y como yo soy el único varón, entonces, yo no podía
un día yo le dije a ella, yo no voy a estar más ahí. Yo me voy a mudar para el pueblo. Y yo me apunté a la universidad. Y yo recuerdo cuando yo me apunté a la universidad, nosotros no habíamos graduado. La graduación vino en medio del proceso de inscripción. Entonces, cuando yo me voy a graduar del bachillerato, me dan un reconocimiento. Me dan un reconocimiento, una vaina. Nos dieron la oportunidad de hablar. Entonces, cuando yo voy y me inscribo en la universidad, yo cojo matemática, física, química, y los muchachos me dicen, pero ¿cómo tú cogiste toda esa materia? ¿Cómo tú vas a pasar? Y dame decirte, en ninguna materia saqué menos de 92. Cogí como 10 materias, toda la química, la física. Y yo recuerdo que cuando nosotros, un profesor llamado Leonidas Sánchez de historia, nos dijo, entonces cuando yo llego 2 semanas después que empezó el semestre, porque yo no me había mudado, era un proceso, entonces ya yo tenía 2 semanas abajo, entonces ya ellos hablaban ya habían pasado la historia de Colón, es decir, el descubrimiento de América en 1492, el 12 de octubre. Habían hablado un poco más, estaban avanzados, estaban en el proceso de las devastaciones de Osorio, Okay. 1605-1606, donde se dio por el contrabando y por el problema entre los filibusteros y los bucaneros y los robos de ganado. Entonces el gobernador Antonio Osorio entonces da la devastación, entonces destruye la villa de Montecristi, de Puerto Plata, de Vallajá y de Guana, funda aquí entonces en el este Monte Plata, quitando de Montecristi Monte, quitando de Plata, de Puerto Plata, y crea a Monte Plata. Y Vallajá quita y coge Paya, entregar a Guana, entonces funda Vallaguana. Por eso que nacieron esas dos villas. Ahí entonces, que fueron dos villas que se caracterizaron por el ganado. Entonces, cuando yo llego sin saber nada, sin un cuaderno vacío. Entonces el profesor viene y me pregunta. Entonces yo empiezo a hablar, porque yo tenía esos fresquecitos en la cabeza. Entonces yo empiezo a hablar de historia, qué pasó, cuál fue el primer francés que llegó a la isla, cómo fue que en la isla de Tortuga, cómo fueron, se desarrollaron el contrabando, por qué se llamaban corsarios, por qué se llamaban filibusteros, por qué se llamaban bucaneros, por qué se llamaban piratas. Entonces yo hablé eso. Entonces luego, ya toda la semana que venía, el profesor decía, Juan de Dios, ¿dónde dejamos la clase? Salsona. Es decir, empieza a hablar para ya entonces retomar la clase la semana pasada. Y el profesor me puso esa vez 1.28 de nota. Juan de Dios, en ese momento que tú decidiste entrar a la universidad, ¿en qué carrera te inscribiste? ¿Qué decidiste estudiar en ese momento? Mira, cuando yo me inscribí la primera vez, yo me inscribí en matemática, porque como tú te inscribes en una UA, en la UA, como no dan ingeniería ya, entonces tú te ves obligado a estudiar algo cerca donde tú eres, donde tú vives. Entonces yo iba a estudiar matemática, mención educación. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando yo vi que tuve la posibilidad de venir a la capital y de vivir en la torre estudiantil, hablé con un amigo, el amigo me dijo que me iba a ayudar. Entonces, cuando se abre el semestre, entonces hablo con el amigo entonces me da vuelta. Entonces, como en bienestar estudiantil, teníamos otro amigo, me llevaron ahí. Entonces, y yo recuerdo el día que yo llegué a la capital, ese día cayó un aguacero. Y yo ni sabía dónde iba a dormir. Andaba yo con un bulto, con ropa nada más. Sin sábanas, sin nada. Entonces, cuando estaba lloviendo, entonces el amigo le dice al director de bienestar, yo escuché. Él tal vez no lo dijo por mal, dijo, él no va a dormir en mi casa. Y está lloviendo, mira qué hora es. Tú tienes que buscar de resolver esa situación. Entonces Isaías le responde, digo, bueno, yo no sé si hay cama allá y está lloviendo, es decir, que hay piso, pero los pisos estaban vacíos, es decir, las habitaciones estaban vacías. Ahí entonces, ¿qué pasa? Él dijo, bueno, llévalo. Cuando a mí me llevan, entonces ahí estaba el amigo Joan. ¿Tú conoces a Joan? Sí. ¿Tú Claro llegaste que a sí. vivir con Joan o qué? Sí. Sí. Entonces, cuando Joan viene y me dice, yo no lo conozco. Y él me dice, ¿dónde tú vienes, papá? Yo no, yo vengo de muy lejos, yo vengo de un campo.
y vine a estudiar aquí. Pero ya yo estaba en matemática todavía. Y él me dice, y yo le digo, ¿qué tú estudias? Él me dijo, no, yo estoy estudiando ingeniería química. Yo le dije, si tú supieras, esa es la carrera que yo quiero estudiar. Entonces él andaba ya él había llegado a la torre y había dejado su cama. Entonces resulta que la habitación que le dieron a Joan, como él era dirigente estudiantil, ya tenía cama. Entonces, ¿qué pasa? Joan pensaba tener la habitación de la 10, la número 10, la 10-4. Entonces, el piso 10, tú sabes que tú tenías que subir a pie. Sí. Porque ahí no había ascensor. Ahí no había ascensor. Entonces, cuando yo subo, encuentro una cama. Y yo dije, bueno, si aquí hay una cama, yo voy a dormir en esa cama. Entonces, al otro día, Joan viene y me dice, no, esa cama es mía. Yo dije, bueno, yo encontré una cama ahí, yo no sé. Y él me dice, no, tú lo puedes utilizar porque yo tengo una cama ahí y resulta que yo tenía la habitación más grande y también yo tenía una cama grandísima y no tenía que pagar un peso. Y el primer día que yo dormí allá en la torre, hermano, hay que decir eso, dormí sin sábana. Entonces eso fue un momento muy duro, pero esos son esfuerzos y son parte de la carrera de uno en ese trajinar, en ese trillar de la existencia y de tratar de lograr el éxito, porque obviamente nada se logra sin un esfuerzo constante, sin un deseo, sin una disciplina y sobre todo creyendo en Dios. Así es, hermano. Viendo eso que tú me has dicho ahora mismo, sobre cómo tú decidiste dejar tu pueblo, donde tú estabas con tu familia, con tus padres, con todos tus allegados y amigos, que te sentía cómodo y que estaba de cierto modo bien porque encontraba dónde dormir, encontraba qué comer, y salir para Santo Domingo, donde tú no conoces, casi se puede decir a nadie, solamente a esa persona que te está trayendo para gestionar a ver dónde que tú vas a dormir, y tú vienes con tu bulto de Higüey. Es decir, que tú decidiste tomar una decisión, tú te arriesgaste, tú emprendiste. Es decir, que hay que valorar eso. Cuando uno ve ese tipo de cosas, dice, wow. Y algunas veces las personas dicen, bueno, vemos a Juan de Dios que está en los medios de comunicación, que está saliendo por todos los medios, las redes sociales. ¿Y de dónde es Juan de Dios? Eso es lo que es Juan de Dios, esa historia. Y me alegra que tú lo hayas contado para que la gente sepa que las cosas, al momento de uno querer lograr las cosas, se necesita un esfuerzo y disciplina, sí, como tú decías. Sí, sí. Y tú sabes que mi mamá, hay algo que me dolió tanto. Porque mi mamá, cuando yo salí, yo viniendo para la capital, mi mamá, yo perdí contacto con los viejos. Porque, ¿qué pasa? Yo tenía un teléfono, se me dañó el teléfono. Entonces mi mamá vino aquí llorando a la capital. Se mete en ese murmullo de los estudiantes de la UAU y que a buscarme, porque ella no sabía cómo era la universidad cuando llegó y se topó con esa realidad, mi hermano. Y le preguntó a un puertero, le dijo, no, yo tengo un hijo que vive aquí en la universidad. Y el que vive en la universidad, no, él no vive en la universidad. No puede vivir en la universidad. No. Le dijo, no, parece que él vive en la torre del estudiante. Entonces le dijo, ¿y qué torre? ¿Qué le estudia? Donde mi mamá le dice que es lo que yo estudiaba. Entonces le digo, no, es la torre que está cerca de AME. Ahora es la DGC. Entonces mi mamá va sola, se sube al metro sin haber subido nunca en el metro. Entonces pregunta. Entonces alguien le dijo, no, parece que está cerca de AME. Y llega mi mamá y entonces me llaman los muchachos. Yo recuerdo que Cris, no sé si tú recuerdas a la muchacha que la llama Cris, que es de Barahona, me llama y me dice, tu mamá te está esperando aquí. Yo, ¿cómo? Y esa mujer cuando me vio, le dio la gracia a Dios. Y mi mamá lloró porque no sabía de mí, porque ya yo tenía como 3 meses aquí y ella no sabía nada de mí. Entonces, Juan de Dios, yo mi mayor orgullo es poder llegar a ser profesional, obviamente, y de ayudar a mis padres, tú me entiendes, y yo siempre voy a ser eternamente agradecido con Dios primeramente, luego obviamente no hay ser humano más importante en esta vida más que mis padres. Qué bueno escuchar eso y que te sientes agradecido por esa formación que te dieron tus padres. Juan de Dios, ¿qué te motivó, qué te inspiró a estudiar química o a estudiar, a leer y a ser un politólogo hoy reconocido en muchos lugares? Sí,
Mira, después cuando yo estaba estudiando matemáticas, entonces yo dije, no, ingeniería química. Porque como a mí me gustaba tanto la química, entonces yo dije, bueno, ingeniería y ser ingeniero en química, eso sería lo máximo. No, porque yo nunca pensé estudiar química. Pero resulta cuando yo me paso de matemáticas a ingeniería química, porque, ¿qué pasa? Para hacer ese procedimiento, tú tienes que ir a orientación y cosas. De yo, cuando decidí hacer ese procedimiento, ya había pasado la fecha. Entonces ya yo tenía que dar ese semestre y yo tenía el semestre seleccionado, es decir, el semestre de diciembre. Es decir, el otro semestre tenía que ser de matemática y la que yo pasé. ¿De qué pasó? Yo decidí inteligentemente de dar las materias que se convalidan. Dar las matemáticas como cálculo 1, cálculo 2 y ecuaciones diferenciales. Ya cuando yo me inscribo en ingeniería química, ya yo no tenía que dar esa materia, porque ya tú tenías que dar esa matemática. Y obviamente física general 1 y física general 2. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo no había dado de física general 3, que es la física de electricidad. Entonces, yo decidí cambiarme a ingeniería química. Pero cuando yo me cambio a ingeniería química, yo pienso que yo me voy a topar con una realidad que a mí me van a dar mucha química. Resulta que ingeniería química no es. Ingeniería química es un ingeniero de proceso. Casi es un ingeniero industrial. Trabajar en una planta, conocer de operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son los conjuntos de procesos que se dan en las industrias de una parte dentro de un proceso industrial. Es decir, tú tienes una planta, en esa planta tú tienes diferentes procesos. Entonces esos son operaciones unitarias. Entonces, ¿qué pasó? Como a mí me gustaba tanto la química, entonces la oportunidad no era para eso. Entonces yo vi y ya yo me había apuntado y me quedé. Pero en cuanto a la politología y la política, mucha gente diría, bueno, ¿cómo este tipo de ingeniero químico y sabe tanto de historia, de geopolítica y de vaina internacional? Resulta, como yo tenía libros de política y de cultura, de historia de la cultura y de geopolítica de los imperios, el imperio otomano, el imperio romano, el imperio persa, el imperio bizantino, el imperio babilónico o el imperio mesopotámico, o el imperio persa o aqueménida, el imperio selyúcida. Cuando tú ves que tú aprendiste todo eso leyendo y tú lo tienes en tu cabeza, entonces lo que más te aparece es que tú tenías que entrar en la política. ¿Pero qué pasa? Yo conocía al dedillo la historia de este país. Yo conocía a todos los presidentes de este país antes de terminar el bachillerato. Desde Pedro Santana hasta el presidente Leonel Fernández. Y por toda esa gente yo lo conocía. Y lo grande es que, como mucha gente no sabe, mi padre es un hombre más inteligente que yo. Yo siempre lo he dicho a mucha gente. Porque mi papá no tiene teléfono y no tiene que grabar el número de teléfono de nadie. Él lo graba, él. Es decir, tú le das el número, pero el hombre sabía todos los números, las cédulas, de todo el mundo ahí en el campo. Tú le preguntas, fulano es tal, Deuri Santo tal, de tal año, él te dice, no, el número de cédula es tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como a mí me gustaba mucho la matemática, y yo leyendo mucha historia, entonces las fechas me resultan ser fácil, porque hay gente que en historia y que en vaina de lo que tiene que ver con noticias, con leer un libro, lo que más le ve más difícil es la fecha. A mí no. Lo más fácil para mí son las fechas. Yo leían, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, Ignacio María González fue presidente la primera vez en este país en 1874. Yo te puedo decir también Pedro Santana, te puedo decir Buenaventura Báez, y te puedo mencionar Pedro Guillermo, Cesario Guillermo, te puedo mencionar el gobierno de Lili. Mira, Lili fue la primera vez que fue presidente en 1882 a 1884. Pues yo te puedo decir, el padre Meriño fue presidente en 1880 a 1882. Sí. Es decir, son cosas que yo lo sé, pero al igual que como yo te mencioné, los imperios romanos, el imperio otomano, yo te puedo decir en qué año empezó el imperio. Excelente. En qué año culminó el imperio. Pero ¿por qué te lo digo? Porque son cosas que yo lo leí y me quedaron, porque parece ser la familiaridad con los números, con la matemática, me permitió tener esa habilidad. Juan de Dios, ya llegando casi al final de nuestro segmento, me gustaría saber qué tú le exhortas a esos jóvenes que están quizá en tu campo, en Higüey, o que están en San Juan, en las Matas de Farfán, en cualquier parte del país, que deseen crecer, que deseen desarrollarse a nivel profesional, a nivel de emprendimiento. ¿Qué tú le exhortas a esos jóvenes? En primer lugar,
creer en Dios. Segundo lugar, creer en su proyecto. Y rodéanse de personas positivas. Segundo. Tercero, respetar a su madre y a su padre. Buscar consejo en amigos sinceros. Y confiar siempre en ellos mismos. No creer en nadie. Porque si no creen en ellos, nunca van a avanzar con ningún proyecto. Si ellos quieren avanzar, deben creer. Primero, hay que creer en ti, que tú lo puedes lograr. Si tú tienes esa convicción, no hay forma alguna. Que tú no lo logras teniendo una disciplina, un deseo, siendo joven, vigoroso, con toda salud, con toda la salud del mundo, no hay forma que tú no logres tu objetivo. Ahora, si tú te dedicas a la droga, te dedicas al inmediatismo, a la chismografía, y tú no te dedicas a tu proyecto, obviamente tú no lo vas a lograr. Porque para lograr esos resultados, debe ser que hay que quemar esa etapa. Y obviamente sacrificarse. Recuérdense, la disciplina es el mejor sacrificio para un éxito. Excelente, muchísimas gracias, Juan de Dios. Como voy a utilizar eso que dijiste, porque escuché en un momento de una frase de los japoneses que dicen: tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Es decir, que es fundamental disciplinarse en lo que uno quiere, enfocarse en lo que uno quiere y tener un propósito definido. Y la juventud no es más la etapa de tú formarte para que cuando tú llegues a la vejez viva bien. Excelente. No es más que eso. Excelente. Ahora, si usted desperdició la juventud, no hay forma que en la vejez te vaya bien. Así es. Muchísimas gracias, Juan de Dios, por acompañarnos en este segmento de Historia de Éxito. Conocer tu historia para nosotros es un honor. Y yo sé que para todos los que nos están escuchando, la historia de Juan de Dios le va a servir. Como mismo iniciamos este segmento, asimismo vamos a concluir con esta frase de Earl Nightingale: el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Mi hermano, muchísimas gracias. Un placer. Siempre un placer estar contigo, hermano.